El Eterno Todopoderoso les bendiga mucho. Quiero hablarles de los pequeños del reino. Estos pequeños son los que se humillan, así como Juan. En Mateo 11:11, en palabras del Adón Yeshua, dice: en verdad les digo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan. O sea, ni David, Salomón, Jacob, José, Elías, Moisés, Abraham. Esta declaración de nuestro amado Yeshua es grande, porque él dice: de cierto, en verdad, yo les aseguro que el más grande profeta que ha nacido de una mujer es Juan. ¿Acaso pudieron ver en su tiempo esa grandeza de Juan? ¿Y la grandeza de Yeshua, acaso pudieron ver? Sin embargo, añade Yeshua en el texto que el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que Juan, mayor. La grandeza se mide en la humildad. Se habla poco de la vida de Juan, pero Yeshua declara que Juan mostraba su humildad en su propia vida y era un pequeño del reino. En Mateo 20:26 dice: no ha de ser así entre ustedes, sino que el que quisiera entre vosotros llegar a ser grande, será vuestro servidor. En el juicio de las naciones muestra que aquel que le hizo mal a los pequeños recibirá un castigo eterno, y el que le hace bien no pierde su recompensa. En Mateo 10:24 dice: y cualquiera que diere a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, solamente en nombre de discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. En el juicio de las naciones de Mateo 25 dice que cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y dice que va a reunir delante de él a todas las naciones y que va a apartar los unos de los otros como se aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y dice que le va a decir en el verso 34 a los de la derecha, que son las ovejas: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Y le da la razón. Porque tuve hambre, me diste de comer; sed, me diste de beber; estuve desnudo, estuve en la cárcel. Entonces dice el verso 37 que estos justos les responden: pero ¿y cuándo te vimos hambriento? ¿Y cuándo te sustentamos? ¿O te vimos sediento o forastero? ¿O te cubrimos? ¿O cuándo estuviste enfermo? Y el verso 40, el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Yeshua es llamado como ese hermano mayor. Aquellos que le sirven se hacen pequeños y humildes, aprenden de él. Esos son los pequeños. Entonces, luego dice que a los de la izquierda le dice el verso 41, apartaos de mí. Y fíjese que ese apartaos de mí, hacedores de iniquidad, de maldad. Y le dice: malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. También le da la razón, porque tuve hambre, tuve sed, fui forastero, estuve en la cárcel. Y le dice: pero ¿y nosotros? Nosotros no te vimos, ¿cuándo? Y el verso 45 dice: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces, el justo practica la justicia. Y aquí, pequeños, si bien alguien pudiera decir: bueno, está hablando de aquellos débiles, pequeños en la fe, también. Pero vamos a ver que aquí también nos habla de
unos pequeños que estarán en el fin de los tiempos, los cuales son despreciados y aborrecidos. Y si se fija, este es un juicio de las naciones, o sea, está hablando de cuando Yeshua venga. Por lo tanto, aquí vamos a ver lo que dice Jacob en Génesis 32:10. Soy menor que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Jacob, pues, simboliza a Israel, a las tribus a las cuales Elohim ha traído, ha llamado por misericordia. Le ha mostrado su verdad, pero es una verdad que es rechazada y ha sido tenido en poco, como pequeño, poca cosa, insignificante. Entonces, aquí Jacob se va a encontrar con Esaú, y Esaú simboliza a Amalek, con el enemigo. Entonces, va a pasar esta angustia de Jacob para luego ser cambiado a Israel y ser favorecido y regresar a la tierra prometida. Y dice que está entre dos campamentos, casa de Israel, casa de Judá. O sea, esto es simbólico al final de los tiempos. Aquí él dice, yo soy menor. Esta palabra hebrea es katón, 6994, achicar, disminuir. O sea, soy poco. Diminutivo, y viene de la palabra katán, sin importancia, pequeño. La raíz de esta palabra es kut, que es aborrecer. Y esta palabra significa poco y muy poco. Soy pequeño, soy poco, diminutivo. Tú has tenido misericordia de mí, me has mostrado tu verdad. No soy nada. Entonces ahí es que él le va a decir que lo ayude en esta tribulación que viene, por su bondad y por lo que él ha prometido, que es lo mismo que él hará en la angustia de Jacob, que simboliza la gran tribulación. Entonces el pueblo de Israel, siendo poco en el sentido de humildad, reconociendo que es poca cosa para recibir tanta misericordia y ser ayudado con liberación y salvación, porque hay una promesa que está en Génesis 32:12. Jacob le dice, tú has dicho, o sea, Elohim habló, que es la palabra amam, algo que es permanente y afirmado. Y dice, tú me has dicho a mí que me harás bien y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Vemos en Apocalipsis 7 esta gran multitud que no se puede contar. Entonces hay un cumplimiento, una promesa. Entonces, en el interlineal, en este verso, dice, prosperar, te haré prosperar 2 veces. O sea, te voy a hacer bien, que es la palabra yataf, aquel que la diestra te forma y te hace bien, porque Él es bueno, muestra su bondad a ti, ¿verdad? Y es lo que va a traer esta gran multitud de almas de todo pueblo, raza y nación. En Isaías 41:14 le dice, no temas, gusano de Jacob, o vosotros, los pocos de Israel. Yo te ayudaré, declara Adonai, y tú, Redentor, es el Santo de Israel. Un gusano es pequeño y despreciado. Yeshua se hizo gusano. Esa palabra es tola, que es un carmesí. Pequeño, se humilló hasta lo sumo y fue exaltado grandemente. En Salmo 22, verso 6, hablando de Yeshua proféticamente, él dice, más, yo soy tolá, gusano, y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Entonces, el término de gusano es alguien que es oprobio, burla, alguien que es despreciado y humillado, quebrantado. En Isaías 53, vamos a leer en el verso 11 y 12 con respecto a Yeshua, cuánto se humilló y cómo es exaltado con los grandes. Dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Yeshua, ¿verdad? Se humilló, se hizo gusano y dice que se hizo poco, pequeño,
pero por medio de lo que Él hizo, por ese quebrantamiento y la humillación, siendo manso y humilde, va a justificar a nosotros, llevando nuestras iniquidades. Verso 12, por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo Él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores, o sea, por nosotros. Entonces vemos aquí que el que se humilla será enaltecido. La palabra pequeño en hebreo es sair, pequeños, poco, insignificante. Esta palabra la vemos en el Salmo 119 en la letra Sade, que es de Sadik. Aquel que es justo es un Sadik. Y también alguien que es perseguido por obedecer y vivir su fe. El justo, o sea, el Sadik, por su fe, por la palabra, obrando justicia, vive. Entonces dice en el verso 141 del Salmo 119, pequeño soy yo y desechado, mas no me he olvidado de tus mandamientos. Verso 142, tu justicia es justicia eterna y tu Torah, tu ley, es la verdad. Y fíjense, la verdad es la que te hace libre. Él ha mostrado misericordia a nosotros, ¿verdad? Y nos ha dado su verdad, nos ha revelado esta verdad. Pero fíjense que nosotros nos vamos limpiando, ¿verdad? Cada día el que es justo, ¿verdad? Siga practicando la justicia como un sadik, a pesar de ser perseguido, humillado por obedecer. Por eso dice, pequeño soy yo y desechado. Esto me ha llevado a la más grande humillación, pero me ha sido bien porque he aprendido de tus mandamientos. Dice, no me he olvidado de ellos. Y dice el verso 143, aflicción y angustia se apoderaron de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. O sea, a pesar de la tribulación, de la humillación, del desprecio, siendo pequeños, te humilla, ¿verdad? Te deleitas en sus mandamientos y luego cuando venga el tiempo, Él exaltará a todo aquel que se va a mantener en humildad siendo pequeño. Entonces, esta palabra pequeño en hebreo, que es sair, viene de sa'ar, que significa humillados. Entonces, amados hermanos, el que quiera ser grande, sirva, porque en el servicio está la humildad. Someternos, ¿verdad? Venir donde Yeshua y que nos enseñe a caminar en su ley, que ponga su yugo, que es su ley sobre nosotros, la ley del amor, la Torah en la mente, en el corazón, y que nos enseñe, que aprendamos de Él, que es manso y humilde, y que dice que encontraremos el shalom, la paz para nuestra alma. Por último, le quiero leer las palabras de Yeshua en Mateo 5, en el verso 17. Él dice que Él no ha venido a quebrantar, ni a abrogar, ni a quitar la ley, ni los profetas, sino a cumplirla. Entonces, en el verso 19 dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga, los mandamientos, los cumpla, la ley, y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Por eso Yeshua dijo que no había nadie más grande que Juan, nacido de mujer, pero que el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Aquí somos pequeños. El que se humilla será enaltecido. El que se enaltece hoy, ¿verdad? En desobediencia, en orgullo, en esa soberbia, entonces ese será humillado. Y Elohim, por misericordia, por promesa, los va a humillar para entrarlos en su reino. Pero serán llamados esos en el reino muy pequeños. Pero aquel que soporta aflicción, entonces Él lo va a exaltar con Él y repartirá despojos con los que
van a coheredar este reino con Yeshua y estaremos con Él. Es una gran recompensa. Nosotros obedecemos porque le amamos. No esperamos recompensa, pero Él es justo y Él es bueno. Y dice que el trabajo no es en vano, que tu sufrimiento y tus lágrimas y esa humillación y ese oprobio, ¿verdad? Él va a responder con bien para tu vida. Así que soportemos lo que tengamos que soportar y esperemos alegres, porque hay que insistir, perseverar para encontrar esa paz perfecta, ¿verdad? Y esa es la perseverancia de los santos en un tiempo de tribulación. Amén. El Abba les bendiga.